Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Continuamos con los estudios bíblicos de esta nueva temporada que le hemos llamado Instruirnos en la Verdad, donde estamos estudiando las epístolas de Pablo. Para este estudio he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, el libro La Inteligencia Espiritual, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita. Hoy quiero invitarte a visitar nuestra página web, Puestos los Ojos en Jesús, para que conozcas algunas cosas que estamos haciendo los cristianos agrupados en Vida de Fe, Ministerio Internacional, para contribuir a la extensión del reino de Dios sobre la tierra. Esperamos tu visita. Puesto los ojos en Jesús.com. Y el podcast de hoy le hemos llamado Andar en Sabiduría y tiene un título alternativo: El discernimiento como toma de conciencia de nuestra situación ante Dios. Cristo ha diseñado la iglesia para administrar su plenitud en todas las partes de la tierra. La multiforme sabiduría de Dios muestra su gloria en la iglesia, una manifestación que resultará en el fortalecimiento, madurez, confrontación y victoria del creyente. Y por eso Pablo hace un llamado que es válido para discernir las exigencias de este tiempo: andar en amor, andar en luz, andar en sabiduría y andar en unidad, y establecer las relaciones entre creyentes de manera ordenada, porque el poder espiritual brota de la obediencia al orden establecido por Dios. La auténtica sabiduría la revela Dios. El Espíritu Santo ha penetrado en lo más íntimo del hombre y le ha mostrado a Dios por medio de revelación, inspiración e iluminación. Pablo nos invita a vivir en el amor de Dios para andar en sabiduría e inteligencia. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros. Efesios 5, del 15 al 20. Ya sabemos que la sabiduría de Dios es multiforme, expresada en saber la palabra de Dios, saber hacer su voluntad y saber ser como Jesús, que es nuestro modelo y legislador moral. Pablo le hacía un llamado a los efesios y es válido para nosotros también. Mirad con diligencia cómo andéis, para indicar una percepción no del medio externo, sino espiritual. Prestar atención, poner foco, sin perder el tiempo, aprovechando toda oportunidad propicia. Pablo nos invita a mirar con diligencia. Según la doctrina cristiana, ser diligente significa ser responsables y consecuentes en nuestro compromiso con Dios y honrarlo en la oración, las promesas y los mandamientos, sin apartarnos de su palabra. Se afirma en Romanos: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. La diligencia, pues, es una virtud fundamental en la vida cristiana, pues lo aparta de la pereza, nos mantiene enfocado en la visión de Dios, en sus metas terrenales y espirituales, y le permite ir en busca de la fe, el conocimiento y el amor, aprovechando toda oportunidad propicia. Los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran, dice el texto bíblico en Proverbios 12:27. ¿Qué hay que atender con diligencia? ¿Cómo andéis? ¿Cómo caminas en Cristo? ¿Cómo caminamos en Cristo? ¿Cómo cumplimos su voluntad para ser como Cristo? También significa cómo caminar y comportarse.
En el andar se resumen las manifestaciones de la multiforme sabiduría de Dios, porque para andar en el amor de Cristo y en sabiduría tenemos que saber su palabra y saber hacer su voluntad. Andar no como necios, no como insensatos, dice Pablo, y en estas frases subyace la necesidad de elección. Necios o sabios, insensatos o prudentes, hay que discernir. Este contrapunto me recuerda el estudio de las parábolas. De hecho, las parábolas de Jesús suponen un continuo discernimiento, aunque tal vez no se use el término tal cual. Recordemos el estudio de las parábolas que hicimos: edificar sobre la arena o sobre la roca, pescados buenos o malos, vírgenes sabias o necias, cultivar o desperdiciar talentos. El estudio de este fluir de las antinomias en las parábolas y el discernimiento que nos provoca nos permite administrar mejor la gracia multiforme de Dios, y esa función del discernimiento nos permite elegir lo mejor. El discernimiento, por tanto, nos orienta a la toma de conciencia de nuestra situación ante Dios. El discernimiento nos posibilita encontrar los diferentes caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de las crisis, en medio de las pruebas. De lo contrario, podemos cerrar el camino de la gracia y del crecimiento porque no discernimos caminos de santificación que dan gloria a Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, dice el versículo 17. ¿Qué es la prudencia o sensatez? En el diccionario encontramos que es lo mismo que buen juicio, sentido común, cordura, mesura, cautela. Encontramos también que prudencia es una cualidad que consiste en discernir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia para discernir lo mejor. Por tanto, es necesaria la prudencia, que no es mera cautela o moderación, sino sensatez o buen juicio. Consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo en una determinada situación, para saber cómo hay que actuar, para elegir lo mejor y cumplir la voluntad de Dios. Entonces ya sabemos que para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas es imprescindible el discernimiento. Leamos la Sagrada Escritura en Proverbios 8, del 12 al 14. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Míos son el consejo y el buen juicio. Míos son el entendimiento y el poder. Las ventajas para la vida moral de esta sabiduría en forma de prudencia son grandes y establecen un contraste entre la ética cristiana y una ética simplemente humana. Es el contraste entre la vida que se despliega según la lógica de la sabiduría revelada en la cruz y la lógica de la vida fundada en la sabiduría humana. Es el discernimiento quien nos permite este tránsito necesario e imprescindible entre la lógica humana y la lógica divina para crecer y madurar espiritualmente. Un hombre prudente es aquel que habla conforme a la palabra de Dios y está dispuesto a no pensar más de lo que está escrito, según 1 Corintios 4:6. El hombre prudente oye la voz de Dios porque la palabra que ha hablado ella le juzgará en el día postrero, Juan 12:48. El hombre prudente es aquel que, aunque vengan vientos y mareas, se mantiene firme sobre la roca que es Cristo. El hombre prudente vive bajo la justicia de Dios y distingue o discierne las cosas lícitas de las ilícitas, las útiles de las inútiles. Separa lo oportuno de lo inoportuno. Esto quiere decir que el hombre sensato y prudente vive ajustado y toma decisiones inteligentes ligadas a su concepción de la moralidad desde su cosmovisión espiritual, a las normas, principios y leyes morales que en el Nuevo Testamento se fundamentan en el hecho de que el amor es el cumplimiento de la ley, según Romanos 13, del 8 al 10. Y un indicador que establece la diferencia, no solo para discernir entre el bien y el mal, sino para discernir lo mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo. Filipenses 1, del 9 al 10. El sabio de corazón
es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Proverbios 16:21. De espíritu prudente es el hombre entendido. Proverbios 17:27. Cumplir la palabra de Dios es lo que hace prudente al hombre, porque en ella se encuentran los buenos fundamentos que lo llevarán a construir sobre la roca que es Cristo. Así evitaremos el mal que la imprudencia y la necedad puede causarnos. La prudencia en Dios, aspecto que de modo personal quiero lograr cada día más, es la capacidad de seguir el buen consejo, de mostrar mansedumbre y calma ante las ofensas. Es saber dar una respuesta adecuada, es aprender a callar cuando no es oportuno hablar. Es reflexionar con cuidado en toda circunstancia adversa antes de reaccionar equivocadamente, y es ser entendidos en todo lo que hacemos y decimos con la sabiduría e inteligencia de Dios. Siguiendo la lógica de esta porción de la Biblia, en el versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Mantengamos encendida la llama y fuego del Espíritu Santo. Activemos el amor ferviente a Cristo. Que todo lo que hagamos exprese la plenitud de Cristo en la tierra. No seamos tardos de corazón, ensanchemos nuestro corazón y descorramos los velos para que podamos comprender cuán seguros estamos en Cristo y cuán inquebrantable e inmutable es nuestra esperanza de herencia espiritual. El poder de la glorificación es invencible y opera en el presente para llevarnos a la gloria. Dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y someteos los unos a los otros. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 5:18. La gratitud y la sumisión a Dios significan la obediencia a su voluntad. Dice Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo significa someter nuestra voluntad a Cristo para vivir según sus designios. En Efesios 5:21 indica que la sujeción a Dios requiere que nos sometamos también los unos a los otros para mantener la disciplina y el orden en el Señor. Y Cristo es el perfecto ejemplo en este sentido y en todos los sentidos. Cristo es la cabeza de la iglesia. Este es Señor de todos, pero vino al mundo para ser el siervo de todos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Imitemos el ejemplo de Cristo. Él es nuestro modelo moral. Caminemos en su sabiduría. Gloria a Dios. Y como siempre, te hago la cordial invitación de que si aún no conoces al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque apareció la rutina y la costumbre ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, pues te invito a hacer conmigo esta oración escritural. Dice la palabra de Dios: y al que a mí viene no le rechazo. Juan 6:37. También dice que porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. También dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 9 al 10. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, sino por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Por eso siempre te invito a que seas capaz de entregarle tu mente y tu corazón para que sean transformados por el divino amor del Señor. Será hasta la última vez. Bendiciones de lo alto.